suplicamos la ayuda del cielo, suplicamos la ayuda de tu Espíritu, para que Él nos dé oídos y corazones que reciban con humildad, mansedumbre y con fe tu palabra fiel y verdadera. Que nuestros corazones sean fortalecidos, animados, que crezca nuestra esperanza en el glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Ayuda a tus siervos que en este día estarán hablando tu palabra. Dale, Señor, la gracia, dale, Señor, la sabiduría, la inteligencia y el discernimiento espiritual para exponer las Escrituras y para aplicarlas de una manera fiel. Pedimos que tengas misericordia y nos limpie de todo pecado, que tu pueblo en Cristo te sea agradable en este día. Amén. Amén. Bien, en un estudio anterior nosotros vimos el poder y la autoridad de Cristo sobre los demonios, sobre los espíritus inmundos. Se nos habla de un hombre que en la sinagoga de Capernaum estaba poseído por un espíritu de demonio. Esto está en el versículo 23 de este capítulo 1. Abra su Biblia en Marcos 1, manténgala abierta ahí, pues todo lo que veremos en esta mañana está contenido en este capítulo. Se nos dice de un hombre en la sinagoga de Capernaum que tenía un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, decía el hombre con el espíritu inmundo o con un demonio. Y dijo: sé quién eres, el Santo de Dios. La respuesta de Cristo fue reprenderlo y ordenarle que se callara. Cállate y sal de él. Las palabras autoritativas de nuestro Señor. Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús los reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el hombre con el espíritu inmundo, el espíritu que estaba en este hombre, dando un grito, salió de él. ¿Qué decía la gente de eso que aconteció en la sinagoga? Decían la gente que estaba ahí: Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y otro versículo dice en este pasaje de Marcos que Él, el Señor, no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era Él. Él manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Pero tengamos en cuenta que la obediencia de los demonios era una obediencia compulsiva, obligatoria. No una obediencia evangélica, es decir, no era el deseo de los demonios obedecer, porque ese no es su deseo. De hecho, influyen en los hombres para que no obedezcan a Cristo, para que no crean en el Evangelio. Pero aquí dice: Él los manda y ellos obedecen. Una obediencia compulsiva, obligatoria. No tenían opción, era obedecer lo que mandaba Cristo.
No era el deseo de los demonios obedecer, sino que tenían que obedecer con una obediencia compulsiva o por obligación. La obediencia salvadora que habla la Biblia es la obediencia que produce el Espíritu de Dios en el corazón de los hombres y mujeres que se arrepienten y creen en Cristo. Una obediencia evangélica. Tienen el deseo de obedecer a Cristo. Esa es la obediencia salvadora, distinta, completamente diferente a la obediencia de los demonios. Ellos obedecen por obligación. Porque Cristo tiene poder y tiene autoridad sobre los espíritus inmundos. Eso fue lo que vimos en un estudio anterior. Pero nuestro Señor no solo ejerció su poder y autoridad sobre los demonios, sino también Cristo ejerce su poder y autoridad sobre las enfermedades. Dice el versículo 34, primera parte, Marcos 1:34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Lo que veremos en esta mañana es el poder y la autoridad de Cristo sobre las enfermedades. Dice este versículo, sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Esto es una declaración contundente de quién se está hablando. Una declaración contundente del evangelista Marco en su libro acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa declaración nos dice, este tiene poder, poder divino. Él es todopoderoso. Los demonios se le sujetan y Él tiene poder para sanar toda enfermedad, toda. Una declaración contundente de quién se está hablando y qué poder tiene aquel de quien el Evangelio testifica. Se nos dan dos ejemplos específicos en este pasaje. Dice que sanó a muchos, pero aquí hay dos ejemplos específicos en el Evangelio de Marcos capítulo 1. Primero, la sanidad milagrosa de la suegra de Pedro. Suegra, sí, Pedro tenía suegra. Y si tenía suegra es porque tenía esposa. Así que la doctrina del celibato no tiene apoyo bíblico. Que los ministros no se casan no tiene apoyo bíblico. Porque Pedro tenía suegra. Y si tenía suegra es porque tenía esposa. Ahora la suegra de Pedro estaba enferma, con una fiebre que la tenía en cama. Ese es el primer ejemplo que está en este capítulo. Y el segundo ejemplo es el del hombre, la sanidad milagrosa de un hombre enfermo de lepra. Estos son los dos casos que presenta Marcos en el capítulo 1. Y esto nos lleva, hermanos, a tratar brevemente la triste realidad de las enfermedades. Esa es una triste realidad en nuestro mundo. No es motivo de gozo, no es motivo de alegría estar enfermo. Eso no es un secreto. Estar enfermo produce tristeza, desaliento. Las enfermedades nos debilitan.
La suegra de Pedro yacía enferma con una fiebre que la postró en cama. Las enfermedades nos debilitan física y emocionalmente. Normalmente el enfermo está triste. Eso no es un secreto, eso es la realidad. Y en muchos casos las enfermedades nos debilitan espiritualmente también. Ahora las enfermedades nos recuerdan aquella sentencia del Génesis 3:19. ¿Qué dice el Génesis 3:19? Polvo eres y al polvo volverás. El Salmo 93, no hay que buscarlo, allí dice, haces que el hombre vuelva a ser polvo. Las enfermedades nos recuerdan que la muerte se acerca. Oh hermano, pero no todas las enfermedades nos llevan a la muerte. No, pero muchas de ellas nos llevan a la tumba o llevan a los hombres a la tumba. Esto nos enseña, hermanos y amigos, que las enfermedades existen por la misma causa que existe la muerte. Las enfermedades existen por la misma causa que existe la muerte, el pecado. Y hay que estar consciente de eso. En ese proceso de volver al polvo, polvo eres y al polvo volverás, en ese proceso está incluida la enfermedad o las enfermedades. Si oímos por ahí, y esto es algo que lo escuchamos muchas veces, si oímos por ahí que los cristianos no deben estar enfermos, o que estar enfermo es porque no tenemos fe. Si usted escucha eso por ahí, y hay incluso libros escritos acerca de eso, no pierda su tiempo leyendo libros como esos. Que si usted está enfermo y es cristiano, es porque tiene poca fe. Si usted oye eso por ahí, dígale a quien sea que eso no es bíblico. Se enferman los cristianos y se enferman los no cristianos. Eliseo era un profeta poderoso que hizo muchos milagros, resurrecciones, sanidades. Eliseo, y murió de una enfermedad. Eliseo. Pablo le dijo a Timoteo que bebiera un poco de vino y no agua, por sus frecuentes enfermedades. Timoteo. Epafrodito estuvo enfermo y a punto de morir, dice Pablo, pero Dios tuvo misericordia de él y lo sanó. Así que no es bíblico cuando oímos que el estar enfermo para un cristiano es una muestra que tiene poca fe. Que los cristianos no deben estar enfermos. Eso no es bíblico. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? Que las enfermedades es una realidad para todos, creyentes y no creyentes. Ahora, ciertamente, la triste realidad de las enfermedades, pero eso no es lo único que habla la Biblia. La Biblia tiene buenas o nos enseña buenas nuevas del poder y la autoridad de Cristo sobre las enfermedades, y de esto es que nos habla Marcos. Él no solo nos presenta la realidad de las enfermedades, también nos presenta a uno que tiene poder sobre las enfermedades. Jesucristo, el Hijo de Dios. Y la suegra de Simón yacía enferma con fiebre.
y enseguida le hablaron de ella. Esto nos recuerda, hermanos, de la oración intercesoria. Que nosotros tenemos el privilegio de orar unos por otros cuando estamos enfermos. Es una realidad de los cristianos o en el pueblo de Dios. Hay enfermedades, pero tenemos el privilegio de interceder unos por otros. Oiga lo que dice el escritor de la epístola a los Hebreos. Escuche esto. Dice aquí en Santiago 5:13, escuche lo que dice la Biblia. ¿Sufre alguno entre vosotros? Que haga oración. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Porque la enfermedad es una realidad para los cristianos. No escuche, hermanos, a esos predicadores que dicen que si tú eres cristiano no debes estar enfermo. No lo escuche, que eso no es bíblico. Porque la Biblia dice aquí en Santiago, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Esos son cristianos. Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Tenemos el privilegio de orar unos por otros. La oración intercesoria es bíblica. Y llamar a los ancianos de la iglesia, a los pastores, para que oren cuando estamos enfermos es bíblico. ¿Qué hicieron las hermanas de Lázaro cuando éste estuvo enfermo? Las hermanas de Lázaro hicieron uso de la oración intercesoria. Su hermano Lázaro estaba gravemente enfermo. ¿Y qué hicieron? Mandaron a decir al Señor Jesucristo, Señor, el que amas está enfermo. Bueno, el Señor no fue inmediatamente a sanar a Lázaro, pero él recibió la oración o recibió la petición e hizo conforme a su voluntad. No lo sanó, pero hizo algo mejor que sanarlo. Dejó que muriera y luego lo resucitó. Para la gloria de Dios, dice la Biblia, que aconteció todo esto. Dice el escritor Juan Carlos Ryle, aprendamos a qué solución debe recurrir en primer lugar el cristiano en tiempo de aflicción. ¿A qué solución debe recurrir el cristiano en tiempo de aflicción o tribulación? En tiempo de enfermedades y otras aflicciones. ¿A qué solución debe recurrir el cristiano? Debemos seguir el ejemplo de los amigos de la suegra de Simón. Inmediatamente le hablaron a Cristo de ella. Se nos dice que estaba acostada con fiebre. Ellos enseguida le hablaron de ella. Hermanos, hay que utilizar los medios con que contamos, con diligencia. Cristo nos ha dejado medios. Cuando estamos enfermos, cuando estamos afligidos, el Señor ha provisto medios que hay que utilizar.
con diligencia. Por ejemplo, si hay que visitar al médico cuando estamos enfermos, eso no es falta de fe. Eso es utilizar los medios que Cristo ha provisto. No es algo antibíblico ir al médico. No es una muestra de falta de fe ir al médico, no. Incluso es una muestra de humildad. Hay gente que piensan que no ir al médico es una muestra de gran fe. No, yo no voy al médico, yo no bebo medicina, a mí me sana el Señor. Eso no es fe, eso en muchos casos es soberbia. Hermano, hermana, tiene que ir al médico, yo no voy al médico. Hermano, hermana, tiene que tomar la medicina, yo no bebo medicina, que me sana el Señor. Eso no es fe, eso es soberbia. Porque Él ha provisto medios y esos medios se han de utilizar con diligencia, humildemente. Tenemos que visitar al médico cuando la situación lo requiere. Tenemos que tomar los medicamentos que nos han recetado. El Señor los ha provisto. Hermanos, los médicos saben, y lo que saben se lo enseñó el Señor. Porque Él es quien enseña la ciencia a los hombres. A donde los hombres han llegado en cuanto a la ciencia, el Señor se los ha dado, los ha guiado. No crea que los hombres han llegado a donde han llegado científicamente por ellos mismos. Del Señor viene el conocimiento. Del Señor viene la inteligencia. Cualquiera que sea el oficio que usted ha aprendido, dele la gloria al Señor. De Él viene la inteligencia, de Él viene el conocimiento. Y lo que tú haces, eso lo puso Él en el corazón. No, que a mí me gusta esto, eso viene del cielo. Pues los médicos y las medicinas son provisiones de Dios. Y hay que tomarlos cuando así sea necesario y se requiera. El Señor los ha provisto. Él enseña la ciencia a los hombres, pero sobre todo los médicos, las medicinas, etcétera. Sobre todo es necesario que le hablemos a Él en oración. Él es quien da la orden para que la medicina sea efectiva. Él es quien guía las manos del médico para que haga la cirugía como debe hacerla. Él es quien guía su mente para que en ese momento que está operando no esté pensando en otra cosa y deje la tijera ahí adentro. Que eso ha pasado, hermano. Ha pasado. Y han tenido que operar a la persona otra vez para sacarle la tijera. Por eso es que oramos cuando alguien va a ser operado. Por eso es que oramos para cuando se está tomando la medicina que sea efectiva. Porque si no es la voluntad de Dios, con médico y con medicina, el Señor dice, arregla tu casa que te vas. No importa las operaciones, no importa las medicinas, porque Él es el que sana. Con medicina y sin medicina, Él es el que sana. Pero Él escoge la manera. Es necesario que le hablemos a Él en oración, porque en primera y en última instancia, Él es quien ordena que seamos sanados o que sigamos enfermos. Sí, la voluntad de Dios puede ser que sigamos enfermos. ¿Cómo? ¿Eso lo enseña la Biblia? Sí, eso lo enseña la Biblia. El Señor puede sanar milagrosamente,
sin uso de medios. Sin uso de medios. Él se le acercó a la suegra de Simón, la tomó de la mano, la levantó y la fiebre la dejó. Eso es una sanidad milagrosa. Dios puede hacerlo. Tiene todo el poder para hacerlo, si esa es su voluntad. Pero puede sanar sin utilizar medios, ni médico, ni medicina. Así sanó a la suegra de Simón y de la misma manera sanó milagrosamente al enfermo de lepra. Alguien dirá, pero una fiebre. Una fiebre. Las fiebres se pueden complicar. O lo que produce la fiebre puede ser algo complicado. Puede estar infectado de un virus mortal, de una bacteria contagiosa. No es solamente una simple fiebre, sino lo que está causando la fiebre. Y eso fue lo que Cristo eliminó del cuerpo de la suegra de Pedro. De la misma manera sanó milagrosamente al que estaba enfermo de lepra. En un tiempo cuando no había cura para muchas de las enfermedades que padecían las personas. Y en ese tiempo no existía la penicilina, ni existían esos poderosos antibióticos que tenemos hoy en día y que el Señor ha concedido a la humanidad. En ese tiempo no existía nada de eso. Y Cristo ejerció su poder en la suegra de Pedro y en el hombre que estaba enfermo de lepra. Un hombre del cual no se nos da ninguna referencia, solo se dice, vino a él un leproso rogándole. Y esto nos recuerda de la oración personal. Es bíblico la oración intercesoria, que oremos unos por otros. Eso está en la Biblia. Pero también está en la Biblia la oración personal. Sí, mi hermano, mi hermana, tú puedes decirle al Señor, sáname. Te ruego que me sanes. Porque tú puedes orar personalmente. Esto fue lo que hizo este hombre, el leproso. Mire cómo dice la Biblia, Marcos 1. Aquí vemos las dos cosas, la oración intercesoria, los amigos de la suegra de Pedro y la oración personal del leproso. Oiga cómo dice la palabra de Dios. Marcos 1, 40. Y vino a él un leproso rogándole y arrodillándose le dijo, si quieres, puedes limpiarme. ¡Qué oración! ¡Qué oración! Esto nos recuerda de la oración personal. Los creyentes tenemos ese privilegio de orar al Señor cuando estamos afligidos o enfermos. Hace como 2 o 3 semanas yo recibí agarré un estirón muscular en mi espalda y no podía ponerme ni las medias. Fui al médico y me dijeron, vete a tu trabajo y que te den algo light. No te puedes doblar, no te puedes subir a una escalera, no coja nada pesado. Y cuando voy al trabajo me dicen, aquí no hay nada light. Para la casa, a descansar. Y mientras estaba en mi casa, Señor, sáname. Sáname, no me puedo poner ni las medias. Y el Señor tuvo misericordia. Volvimos al trabajo, pero pudo haberse complicado. Sí, hermano, tú puedes orar personalmente al Señor que te sane.
Es bueno que los hermanos oremos unos por otros. Lo manda la Biblia. Pero tenemos el privilegio de orar nosotros mismos. Pero debemos orar con la misma humildad y la misma fe y convicción del hombre enfermo de lepra. Si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor dijo, quiero, sé limpio. Y el hombre fue limpio y fue sanado. El Señor Jesucristo no solo ejerce su voluntad, sino que también ejerce su poder. Muchos podrán tener voluntad, pero no tienen poder. Los políticos podrán tener voluntad, pero no tienen poder para llevar a cabo sus planes. Se pueden quedar en eso, en querer. Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó. ¿A quién tocó? A un leproso. Se le prohibía a la gente tocar a los leprosos, porque si los tocaban quedaban inmundos. Jesucristo lo tocó. Quiero, sé limpio. Al instante la lepra lo dejó. Cuán diferente es la declaración de este hombre, esta declaración de confianza. Vino rogándole, vino arrodillándose y diciéndole, si quieres, puedes limpiarme. Cuán diferente es esta declaración. Esta declaración de confianza, de sumisión de este hombre con lepra, con aquel que le dijo a Cristo, teniendo un hijo endemoniado, se lo traje a tus discípulos y no pudieron echarlo fuera. Ahora, si tú puedes hacer algo, oiga la palabra de ese hombre. Si tú puedes hacer algo, ayúdanos, dice el Señor. ¿Cómo que si tú puedes? Porque él no sabía, no tenía la convicción de quién era Cristo. Si tú puedes hacer algo, ayúdanos. Cristo le dice, al que cree, todo le es posible. Todas las cosas son posibles para el que cree. El padre del muchacho dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Creo, o que quisiera creer. Ayúdame en mi incredulidad. Debemos acercarnos al Señor con confianza, con fe. Estemos convencidos, hermanos, estemos convencidos en nuestros corazones de lo que enseña la Biblia. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Que si es la voluntad del Señor, Él tiene todo poder para sanarnos. No dude ni por un momento que Él puede sanarnos. Ahora, usted sí puede preguntarse, ¿querrá? ¿Querrá el Señor sanarme? Sí, pero no cuando tú quieras, ni como tú quieras, sino conforme a su voluntad. Él tiene todo poder para sanarnos, pero si no lo hace, no es por falta de poder. Si no lo hace, es porque tiene mejores planes para nosotros. Las enfermedades en las manos de Dios no son una maldición, son una bendición en las manos de Dios. Las enfermedades no son una maldición para los creyentes, sino que son medio de santificación. ¿Cómo así? El Señor puede usar las aflicciones por medio de las enfermedades para que crezcamos en gracia. Un hombre impaciente, que todo lo quiere así, ya, ahora. Hasta el nombre le cambian cuando se enferma. Le dicen el paciente.
Las enfermedades en las manos de Dios son un medio de gracia para nosotros. Puede que necesitamos crecer en humildad. Y las enfermedades nos muestran eso, que tú eres. Cuando ahí estaba yo luchando por ponerme las medias, decía, ¿y qué es lo que yo soy? No podía. Él puede usar las aflicciones por medio de las enfermedades para que crezcamos en gracia. Él puede hacernos más humildes, más mansos, más pacientes, más dependientes de Él. A Pablo le dijo, cuando Pablo dice allí en 2 Corintios, que tenía una aflicción en su carne, algunos entienden que podía ser una enfermedad, no estamos seguros de eso, pero si era una enfermedad, Pablo dice, he rogado al Señor en 3 ocasiones que lo quite de mí. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. ¿Y qué si la voluntad de Dios es que permanezca en ti la aflicción, la enfermedad? Bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Terminamos diciendo lo siguiente. Mientras estemos en este mundo y hasta que Cristo regrese, las enfermedades serán parte del diario vivir para los creyentes y para los no creyentes. Pero eso no nos da aliento, eso está claro. Las enfermedades en este mundo y hasta que Cristo regrese serán parte del diario vivir. Pero el justo, aún en su muerte, tiene esperanza. En las enfermedades, el justo tiene esperanza. Hermano, cuando usted esté enfermo y quizá le digan que la enfermedad que tiene no se cura y que probablemente de eso usted va a morir, ahí la Biblia dice que usted tiene esperanza. Pues la palabra de Dios dice, Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Dios nos consuela en esta vida, pero el mayor consuelo es cuando aparezca el Señor Jesucristo. Las enfermedades pertenecen a este mundo presente, a este presente siglo malo, o a este tiempo malo, que no es necesariamente el siglo XXI, sino desde que Adán cayó, ese tiempo es el tiempo malo. Pero en el mundo venidero, en la tierra nueva y los cielos nuevos, la promesa de Cristo es, o la promesa de la palabra de Dios es, que Él no solo tiene la voluntad, sino el poder de hacer todas las cosas nuevas. En la nueva tierra, en el nuevo mundo, no habrá enfermedades. Estaremos libres de eso. Estaremos libres de la muerte. Estaremos libres del pecado. Hermano, consuélese en eso, en la esperanza que tenemos. En este mundo Él no consuela, nos sana muchas veces, aunque algunas veces algunos tendrán que morir de alguna enfermedad. La promesa es que en los cielos nuevos y en la tierra nueva, las enfermedades serán solo parte de un recuerdo. Las primeras cosas habrán pasado. Que el Señor te dé esperanza en estas palabras. Esta es la promesa, esta es la esperanza a la que nos llama la palabra de Dios,
por medio del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos. Tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera. Gracias por lo que hemos visto, la triste realidad de las enfermedades. En medio nuestro hay muchos hermanos afligidos, enfermos, sufriendo por aflicciones en su cuerpo. Pero te damos gracias que tenemos un Dios todopoderoso. Te damos gracias por las muchas veces que tú nos has sanado de aflicciones y de enfermedades. Pero sobre todo gracias por la esperanza que tenemos en los nuevos cielos, en la nueva tierra, cuando aparezca el Señor Jesucristo. Todas estas cosas serán cosas del pasado. Las primeras cosas habrán pasado. Llena nuestros corazones de fe, de esperanza y de amor por nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Amén.